¿Cómo podemos hacer para bajar los costos de nuestra empresa y en simultáneo aumentar la facturación? Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos los emprendedores y empresarios. Esto es visión de negocios. Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta cuando estamos creciendo en nuestra empresa, en nuestra organización, tiene que ver con empezar a implementar cierto tipo de sistemas que nos permitan a nosotros incrementar las ventas y en simultáneo, obviamente, empezar a reducir costos. Todo esto tiene que ver más que nada con operar fuertemente con este concepto que llamamos fuerza de ventas. La fuerza de ventas son aquellas personas que en última instancia nos van a traer dinero a la empresa. Son esas personas que tenemos que tratar bien, obviamente, sobre todo cuando esas personas están dispuestas a vender, a dedicarle tiempo a justamente generar clientes que nos permitan aumentar la facturación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta algunos puntos a la hora de trabajar con estas personas de forma en que estén motivados y además que les permita poder llegar a muchísimas más personas en menos tiempo, pudiendo generar más dinero. Cuando eso ocurre, chances son de que su comisión va a aumentar, pero si su comisión aumenta, también la facturación de la empresa. Por lo tanto, nuestra tarea como dueños de negocio, como empresarios, como esas personas que ven hacia allá, hacia el futuro, es dotar a estas personas, a la fuerza de ventas, de todo lo que requieren para que les funcione cada una de las técnicas que usan al momento de salir a vender y a generar dinero para nosotros. Entonces, en el día de hoy quiero compartir contigo 5 grandes tips para aumentar la performance de tu equipo de ventas. Entonces vamos con el tip número 1. El primero de ellos tiene que ver con dotación de herramientas. Debemos aprender a equipar a nuestra fuerza de ventas con todo lo que requieren. Y me refiero a software, financiación, descuentos especiales, todo lo que requieran, darle cierto tipo de autoridad para que ellos cuando estén enfrente de ese potencial cliente tengan suficiente autonomía para poder ayudar a esa persona a que ingrese y que sea cliente de nuestro negocio. Un software que hoy día se requiere y es muy importante que tenga tu equipo de ventas tiene que ver con WhatsApp. Si bien WhatsApp es un software gratuito, la realidad es que cuando empezamos a maniobrar y a trabajar con distintos tipos de potenciales clientes o clientes en sí mismos, chances son de que nos vamos a empezar a perder conversaciones. Por lo tanto, es importante tener softwares que nos permitan a nosotros tener un control y tener también la posibilidad de poder enviar, por ejemplo, recordatorios, hacer un seguimiento de esos potenciales clientes, de forma tal de que no se nos pase nada. Todos sabemos que para que un prospecto se transforme en un cliente muchas veces se requiere de 7 a 12 o 15 inclusive conversaciones, toques, charlas, y eso requiere de un seguimiento. Ese seguimiento, si bien es sabido que debe hacerlo el vendedor, muchas veces se le pasa, se olvida, simplemente porque no tiene algún tipo de calendario o forma de recordarlo. En cambio, cuando hay un software, cuando está todo asentado, cuando hay un CRM, una buena base de datos, chances son de que eso lo podemos dejar casi en piloto automático y nos permite que aparezca una especie de pop-up cuando necesitamos contactar nuevamente a esa persona, ya sea por medio de un WhatsApp, ya sea por medio de un mensaje de texto, ya sea por teléfono. Tenemos que tener en cuenta que hoy día, después de esta época de COVID, necesitamos tener en cuenta que el software por excelencia debería ser Zoom. Las videollamadas hoy día vienen a reemplazar esos viajes que se hacían hace un tiempo atrás, esos traslados que había que ir con el vehículo y obviamente representaban un costo para la empresa. Sin embargo, software como Zoom nos permiten hoy día estar muy cerca del cliente, poder tener varios tipos de reuniones en forma simultánea, comprimir nuestro tiempo, comprimir el tiempo del cliente y obviamente es un ganar-ganar para todos. Es clave también tener distintos tipos de software, por ejemplo con la virtualización para poder acceder, por ejemplo, a los correos electrónicos, para poder acceder a una máquina remota, para poder trabajar desde la casa. Hoy día necesitamos, no solamente para los vendedores, sino para toda la organización, tener un plan B en el caso de que ocurra otro evento como lo que ocurrió con el COVID. Ya hoy día tu empresa debería estar adaptada, adecuada a todo eso, pero si no lo está, tienes que tenerlo en agenda para implementarlo cuanto antes, porque obviamente ese vendedor se va a sentir más cómodo trabajando en distintos lugares, a veces trasladándose, a veces visitando al cliente, pero debemos darle autonomía y obviamente debemos analizar cuál es la performance, cuál es el desempeño que tiene ese vendedor para también tirarle las orejas, ¿por qué no?, cuando sea necesario. Uno de los factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con una fuerza de ventas tiene que ver con que una gran componente de lo que tiene que ver con su ingreso, con el ingreso de este vendedor,
tiene que ser variable. Va a depender de la performance que vaya teniendo. Conozco muchos emprendedores que deciden pagarle un fijo y un variable muy pequeño producto de la venta. El problema es que muchos vendedores se aprovechan de esa situación y no hacen su mejor esfuerzo para poder conseguir nuevos clientes. Entonces vamos ahora con el segundo tip. El segundo tip tiene que ver con la sistematización de procesos. No hay nada peor en una organización que un potencial cliente que vaya y hable con esa empresa y la persona que lo atiende hable de una determinada forma, tenga una forma de expresarse y después va a otra persona dentro de la misma organización y le diga una comunicación o una forma de contactarse completamente diferente. Debemos aprender como emprendedores, como dueños de negocio, a sistematizar procesos. Debemos darle no solamente ese software que comentábamos recién, sino una metodología, una forma para que ese vendedor maximice la probabilidad de éxito. Una técnica muy poderosa para maximizar la probabilidad de éxito de un vendedor tiene que ver con modelar. ¿Qué es esto de modelar? Modelar es ver cuál es la persona dentro de la organización que mejores resultados está teniendo, analizar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo de esa forma y de alguna forma poder trasladarlo al resto de los compañeros o de las personas para que la mejor versión de la empresa se vaya trasladando a cada uno de ellos y obviamente la sumatoria de cada uno de ellos tenga un mejor ingreso para la empresa. Una forma de poder hacerlo efectivamente tiene que ver con entrevistar quizás a esa persona de que está teniendo buenos resultados y de hecho hasta comentarle, ¿tenés interés en capacitar al resto del equipo, explicarle cómo lo estás haciendo de forma tal de que sea un ganar-ganar para todos y que todos podamos mejorar la performance? Inclusive muchas veces se puede llegar a dar algún tipo de bono para esa persona de forma tal de que se sienta incentivado a tomar ese tipo de acción. Otras sistematizaciones tiene que ver con, por ejemplo, cada vez que una persona, un vendedor, habla con un cliente, dejarlo sentado en una base de datos. Es importante saber si esa persona, ese cliente potencial, apareció, si no apareció, si califica, si no califica, porque nunca se sabe las vueltas de la vida y volvería eventualmente a aparecer. Y si lo atiende otra persona, obviamente tiene que tener toda esa experiencia, todo eso que ocurrió de forma tal de que esa conversación no inicie de cero. También sería muy interesante poder dotar a la fuerza de ventas con algún tipo de sistema en los distintos tipos de niveles que podría presentarse un potencial cliente. Vamos a suponer que un potencial cliente no esté preparado para sumarse a la empresa porque no tiene el dinero, porque requiere de cierto tipo de expertise, porque necesita un tipo de capacitación. Sin embargo, desde la empresa donde tú estás, quizás le puedas facilitar a ese cliente algún tipo de contenido, algún tipo de curso, algo que hayan creado en el pasado, que quizás lo dictaron por única vez para algún tipo de empresa. Esa información está muy interesante poder compartirla con los vendedores de forma tal de poder utilizarla para cuando una persona, cuando un prospecto no cualifica. De esta forma no solamente estamos dotando de herramientas a las personas en términos de software, sino también en términos de información. Tip número 3. El tip número 3 tiene que ver con competencia saludable. Es muy interesante que cuando tengas tu próxima charla en ventas, que quizás ya lo estás haciendo, pero si no, sería un muy buen tip, la posibilidad de compartirles que vas a estar no solamente monitoreando lo que van a estar haciendo, que es lo que posiblemente ya estés haciendo, sino también que van a estar compitiendo entre ellos. ¿A qué voy con compitiendo entre ellos? Imagínate que ellos van a estar recibiendo una cierta cantidad de leads, de prospectos, que le comparta el equipo de marketing, o quizás ellos están saliendo a buscar esos potenciales clientes y obviamente cada empresa tiene reservado los mejores clientes, los mejores prospectos, mejor dicho, para que vayan a los vendedores. Entonces las personas que potencialmente podrían ocuparse de esos mejores prospectos son las que mejor desempeño vayan teniendo. Y eso va a hacer obviamente que los vendedores generen más dinero porque los prospectos están más cualificados y eso obviamente va a generar un mejor impacto también para la empresa. Y las personas que están por debajo, que no llegan a ese nivel mínimo, se van a esforzar más para poder lograr tener esos mejores leads. Y esto tiene que ver mucho con el tip número 4. El tip número 4 tiene que ver con la capacitación. Es un gravísimo error pensar que una persona, una vez que llega a nuestra empresa, esa persona ya viene con la experiencia y que la propia experiencia que vaya generando con las ventas son suficientes para tener una performance elevada.
La capacitación constante es clave en toda organización. Parte de los recursos de la gerencia de ventas, del departamento de ventas, tiene que ir destinado a la capacitación constante. Si esa capacitación constante le permite a esos vendedores mejorar su desempeño apenas un 1, 2, 3, incluso un 5%, todo eso se traslada en facturación que tu empresa, en este caso, si no está aplicando capacitación, está perdiendo. Esa capacitación constante hace que tu fuerza de ventas esté siempre alineada a las tendencias del mercado. La forma de vender, las objeciones, la forma de abordar al prospecto, la competencia que se tiene, todo ha ido cambiando, va a ir cambiando, va a seguir cambiando constantemente, y es siempre necesario empezar a tener distinto tipo de mecanismos y contratar inclusive hasta una empresa que les permita a ustedes capacitar a su equipo de ventas para que siempre sean los mejores del mercado. Para darte un clarísimo ejemplo, dentro de mi organización, lo que hacemos es una vez a la semana como mínimo tenemos un entrenamiento formal donde dotamos a los vendedores de técnicas avanzadas de venta que vamos practicando, que lo hacemos de hecho dentro de los roleplay. También dotamos a los vendedores de cierto tipo de vocabulario para abordar a cierto tipo de personas, por ejemplo dueños de negocio que tienen una visión más amplia, y necesitamos elevar ese estándar que tiene ese vendedor. Adicionalmente tenemos coaching donde vamos hablando con las personas y vamos trabajando su mindset, su mentalidad, trabajando el compromiso. Todo eso requiere capacitación constante. Cada día que ese vendedor no se está capacitando, no destina un tiempo a capacitarse, aunque sea 30 minutos por día, aunque sea en la semana 2, 3, 4 horas, significa que está dejando dinero arriba de la mesa. Significa que estás dejando de ganar dinero. Y obviamente es difícil de medir porque es algo que podría pasar hipotéticamente, sin embargo es una realidad. Siempre se puede estar mejor. Tenemos que tener en cuenta que la capacitación es la clave de todo negocio. Y como si fuese poco, esa capacitación la metemos dentro de un programa donde eventualmente si un nuevo vendedor se acopla, lo que termina haciendo es aprender sobre todo lo anterior y se tiene que poner al día lo más rápido posible. De esa forma libera tiempo para el supervisor, para el encargado de la parte de ventas, para el gerente de ventas, y no tiene que invertir su propio tiempo, sino que hay un sistema. ¿Recuerdan el tip número 2? El sistema. Ese sistema está preparado también para que una persona cuando se sume pueda llegar al mejor nivel lo más rápido posible, y siempre entramos en un proceso de mejora continua. Para darte una idea de lo que hacemos nosotros como organización, uno de los modelos de negocio que nosotros tenemos en la organización tiene que ver con hacernos cargo quizás de la venta de una empresa nueva. Y cuando llegamos a una empresa no es que llegamos y empezamos a ver qué es lo que podemos tocar y qué no, sino muy por el contrario, lo primero que hacemos es entender qué es lo que le está funcionando a la empresa en el día de hoy, y descargamos todo ese material que nosotros tenemos, todos esos procesos, esos sistemas, y lo devolcamos rápidamente para poder acoplarnos a la empresa existente, pero además mejorar la performance de lo que ya tienen operando, más la experiencia que nosotros tenemos. Cuando aplicamos todo esto en simultáneo, esa sistematización, esta metodología de capacitación constante, esa competencia saludable, esas herramientas, la tenemos toda a disposición, no solamente en nuestra empresa, sino que nos acoplamos al existente, y eso naturalmente hace que las ventas de la empresa que tomemos empiecen a crecer de una forma muy rápida en un periodo muy corto de tiempo. Lo mismo hacemos cuando capacitamos empresas en el mundo de las ventas. No solamente les explicamos las técnicas o las estrategias que nosotros tenemos para abordar a los clientes, sino también nuestro modelo de seguimiento, sino también los sistemas que tenemos a nuestra disposición, sino también los software que se requieren para que mejoren la performance de una forma muy rápida. La sumatoria de cada una de estas partes es la que hará que tus ventas aumenten drásticamente. Vamos ahora con el tip número 5. El tip número 5 tiene que ver con el feedback. Como bien sabemos, la fuerza de ventas tiene una relación estrecha con la gente de marketing. De hecho, de ahí nace el concepto de marketing, sales más marketing. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las personas de ventas son esas personas que están en el frente de batalla. Son esas personas que tienen en el día a día esas objeciones, esos problemas que están enfrentando el cliente, y todo eso tiene que ver con información que recibe la gente de marketing. Las personas de marketing no solamente tienen que analizar esos datos, no solamente tienen que crear publicidades nuevas, sino también dotar a las personas de ventas de elementos para poder facilitar las ventas. Un ejemplo de eso, supongamos que podrían eventualmente crear un tipo de videos para trabajar ciertas objeciones. Cuando ese vendedor está enfrente de ese potencial cliente, ese cliente quizás no cualifica, pero de alguna forma tiene herramientas, y me refiero a contenidos, pueden ser artículos, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser cursos,
pueden ser contenido de valor, de forma tal de que le pueda entregar a esa persona que no cualifica. Y si la persona sí cualifica, pero requiere algún tipo de seguimiento, el seguimiento, en vez de el vendedor enviarle un mensaje: hola, ¿estás disponible ahora para comprar? ¿Cómo seguimos? ¿Cuál sería el próximo paso? En vez de enviarle ese tipo de contenido, el vendedor lo que hace es: mira, me estaba acordando acerca de ti, creamos un artículo especialmente para tu caso. Y le muestras un caso de éxito, le muestras un testimonio que seguramente la gente de marketing también pudo haber recopilado. Le muestras un artículo que escribió otra persona que estaba haciendo un blog. Entonces, es una forma de mantenerse constantemente en comunicación con ese potencial cliente, de hacer un seguimiento sin ser invasivo. Y eso marca toda la diferencia al generar una relación a largo plazo con ese cliente potencial. El agregado de apenas uno de estos tips, chances son de que van a aumentar notablemente tus ventas, ni hablar si tomas cada uno de ellos. Sin embargo, mi invitación va a ser que tomes de a uno por vez. Si eres la persona encargada de ventas de tu organización, ten en cuenta cada uno de estos tips porque nos han permitido a nosotros y nuestra empresa en muchos casos duplicar de un mes a otro la facturación que hemos tenido. Y siempre, por favor, y tenlo en cuenta, necesitamos medir cada uno de los avances. No se trata solamente de tirar herramientas o de sistematizar algo sin saber por qué lo estamos haciendo, sino analizar el antes, el durante y el después, de forma tal de quedarnos con aquello que sí funcionó, entrando en un proceso de mejora continua. Entonces, si crees que podemos ayudarte a ti, a tu empresa en el mundo de las ventas, mi invitación para ti es que presiones en el enlace que dejamos en la descripción para tener una reunión con nuestro equipo. Y obviamente, si requieres algún tipo de información adicional, tenemos una batería de contenidos de valor. Y ya que estás por acá, te invito a suscribirte a mi canal, te invito a poner me gusta si fue un contenido de valor para ti, y déjame tu comentario, que voy a estar seguramente leyéndolo y quiero saber realmente cuánto aporté para el crecimiento de tu empresa.